Esa es. Carlos, con nombre y apellido, ¿quién fue el culpable de ese fracaso del lado nuestro? Ya sabemos que del lado allá, Eh, Mira, yo no puedo ponerle nombre exacto a. Yo puedo hablar de varios actores. ¿Quién es que más fuerza tenía o no? No lo sé. Pero el cardenal, para mí, fue un hombre principal en toda la. Yo les voy a contar algo, ¿vale? Yo les voy a contar algo que muy pocas veces creo que lo he contado. El último día, el 10 de abril, yo voy con Pedro Carbona a hacer un viaje a Maracaibo, Maracaibo, Punto Fijo, Valencia y Caracas. Y cuando vamos en camino hacia La Carlota, eh, el cardenal llama a Pedro y nos desviamos hasta la casa del cardenal. Y Pedro me dice, bájate. Yo me bajo, el cardenal abre la puerta, el cardenal le pregunta a Pedro, ¿él es de confianza? Y Pedro le dice, sí, sí. Bueno, yo estoy parado. Eso fue en el umbral de la puerta, ya adentro, pero en el umbral de la puerta ahí. El cardenal está hablando, diciendo, pero a Chávez hay que matarlo. A mí se me pusieron los ojos, imagínate tú. yo Porque no me que lo quiero digas tú, imaginar que que lo es. diga yo, pero que lo diga el cardenal. Wow. Y el cardenal se da cuenta y se voltea hacia mí y me dice, hijo, ya le voy a explicar. Y sigue hablando con Pedro. Y después el cardenal me dice, mire, hijo, en la Biblia, en el capítulo no sé qué, en el versículo tal, está establecido el sacrificio de cualquiera en beneficio de las mayorías. Prácticamente, eso fue lo que me dijo. Y usted no sabe cuántas muertes va a causar Chávez. Tenía razón el cardenal, sin lugar a dudas. Sí, Pero sí. les cuento esta anécdota. Ahora, Me monté en el sí. carro, me monté en el avión, llegué a Maracaibo y yo todavía no daba pie con bola. Claro. Ahora, una cosa que no debemos de pasar por alto fue la aberración jurídica de ese día. O sea, la aberración jurídica de haber disuelto todos los poderes de una manera que cuando todo lo que estudiamos derecho, cuando vimos aquello, dijimos, esto es una locura, o sea, lo que está pasando aquí. ¿Quién fue el que hizo eso? Porque se especula que fue Brewer Carías. Yo no creo que Brewer Carías, Ahí estaba, Él participó. pero participó. él participó, pero estaba la Sosa, La Sosa. que para mí tiene mucha relevancia en todos esos acontecimientos jurídicos. ¿Okay? Increíble. Bueno, estaba ella, estaba Alhambra Huercarías, había otro personaje también importante de la parte jurídica, no me recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, ahí se decidió ese decreto loco que lo leyó Romero que está aquí en Miami, bueno, Daniel Romero. Daniel Romero, cuando ya se le había mandado un mensaje a Pedro Carmona por parte de la Asamblea Nacional de que iba a ser juramentado y reconocido Claro. por la ausencia. Absoluta, pero bueno, la ausencia absoluta que se iba a declarar ahí. De que el Opus Dei o elementos de extrema derecha se interpusieron y manejaron la situación por la vía de la fuerza, digamos, que se mantenía en ese momento y no por la vía de la conciencia y de la legalidad y buscar un acuerdo de entendimiento por parte de todos los factores de la sociedad venezolana. Ahora, Carlos, ¿tú crees que entonces eso fue... Sí, Carlos, ¿tú crees que eso básicamente también estuvo también entonces por la falta de conducción política? Es decir, claro. no había... No. Esa es la primera falla que tuvimos. Absolutamente. No había, me van a perdonar la palabra, no había burdel político. Claro. Claro, es que hasta desconocieron la Carta Democrática de las Américas cuando da un golpe de Estado. Y el primero que lo rechaza es México. El presidente Vicente Fox es el primero que dice, no reconozco eso porque es un golpe de Estado. Y no va a saber Brewer, la doctora Sosa o cualquiera de ellos que eso era así, que tú estabas haciendo un gobierno de facto. Así es. Y por cierto, la doctora Sosa tiene otro más adelante, otro episodio que es cuando la constituyente que dice que sí, tiene carácter supraconstitucional, el voto de ella decidió eso. Y le permitió a Chávez hacer todo lo que hizo a raíz de esa sentencia de la Corte, que era Corte Suprema cuando eso.
así es. Fíjate que a mí me tocó un episodio en los días posteriores, bueno, en ese mismo día y el día posterior, donde me llamaban los presidentes de las Fedecámaras regionales de que para ellos ir a tomar las alcaldías y a tomar las gobernaciones, porque fulano está para gobernador y le dije, primeramente les aclaré, todo lo que ha sucedido en nada tiene que ver la institución Fedecámaras. Es una decisión unilateral, unipersonal del doctor Pedro Carmona, que se le respeta, pero hasta ahí. Pero nosotros como gremialistas, como empresarios, nosotros no nombramos ni gobernadores ni alcaldes. Es más, yo me los eché todo encima. Sí, la repartición, a no quedarse afuera. Sí, yo se lo dije. No, yo, Carlos Fernández, como presidente interino, pues, vamos a decirlo así, de Fedecámara en ese momento, porque Pedro Carmona ya no estaba. Y dije, no. En ninguno de los estatutos de Fedecámaras aparece nuestra participación política bajo ese aspecto. Por lo tanto, la decisión que tome cada quien es unipersonal, pero Fedecámaras no apoya nada de eso. Así mismo. Y tuve rechazos fuertes que después de pasar algunos días se me reconoció que gracias a Dios había tomado esa decisión. Ahora fíjate la respuesta de un lado y de otro. Cuando se da el golpe o se derroca al presidente Chávez porque era el presidente constitucional y el alto mando militar toma la decisión, Lucas Rincón hace la payasada esa que hizo y todo se hizo bien hasta que políticamente no actuó nadie para, como tú muy bien dices, no hubo el burdel político para poder tomar las medidas que tenía que tomar. Fíjate que después vino Chávez y metió preso a todo el mundo y persiguió a todo el mundo y no dejó a nadie tranquilo hasta que no solidificó su movimiento. Y eso era lo que había que hacer. Y es lo que decía Pérez. Pérez decía, ¿cómo es que van a dar un golpe de Estado con los conspiradores dentro? Increíble. En el Congreso. Yo me acuerdo de la señora Osorio llorando. Vean eso está en YouTube, véanlo, eso está en YouTube. ¿Y dónde me dejas al general creo que ya murió, que gobernador de La Guaira, García Carneiro. García Carneiro, que lloró para que lo perdonaran ahí. Sí. Cuando el día que sucedió el 11 de abril. ¿Para qué? Y así hay varios. Como muchos vinieron también militares a hablar conmigo para decirme, mira, ¿cómo quedamos yo? ¿Cómo quedo yo? Yo no tengo nada que ver con esto. Claro. Yo simplemente he sido vicepresidente de Cámara. Yo no doy espíritu nacionalista que florece. Yo no participo en el nuevo gobierno ni nada por el estilo. Increíble. Carlos, y 22 años después, ¿cuál es tu reflexión? 20 años. Mi reflexión, 21 años después. ¿Por qué tú dices 21 años? ¿No fue en el 2002? Bueno, porque... ¿Por el 2002? Sí, correcto. Son 20 años. Sí, correcto. Sí, porque el 2003 fue la otra parte. No, son 20 años. 20 años. Tienes totalmente la razón, 20 años. 20 bueno, mira, mi reflexión al día de hoy es que lo hicimos muy mal y estamos pagando las consecuencias de lo que hicimos, lamentablemente. Y a través del tiempo se ha demostrado que los venezolanos nos gusta que los demás nos saquen las castañas del fuego. No nos gusta poner el pellejo. Y la sociedad que puso en su momento y acompañó para lograr un cambio de forma civilizada, de forma pacífica, se ha dado cuenta que la salida de Venezuela dejó de ser pacífica, dejó de ser de sentarse en una mesa de entendimiento y que lo único que entienden estos asesinos, sinvergüenzas, ladrones, corruptos, narcotraficantes y cualquier apodo que usted le pueda poner es simple y llanamente por la vía de la fuerza. Bueno, pero fíjate, Carlos. No va a haber más nunca una salida electoral. Carlos, pero fíjate tú, ¿no? Ya va. Yo quiero aclararte algo, Carlos, porque como yo fui también parte de esa sociedad civil que estuvo ahí y que trabajó en relación a todo ese tema. Déjame decirte algo, yo creo que la gente sí estaba dispuesta a todo y salimos a la calle y nos expusimos, ya va, pero precisamente, pero sí se logró el propósito de la salida. Claro que sí, pero ¿qué pasó? Que no teníamos
una conducción y no teníamos un liderazgo político en los partidos capaces de hacer el trabajo que debía hacer. Rafa, permíteme diferir contigo ahí. Pero déjeme concluir, por favor, déjeme concluir, porque, a ver, nosotros lo vivimos, ¿y qué pasó, Carlos? Te lo digo, nosotros apartamos a los partidos. Y el movimiento también lo apartó. Nosotros lo apartamos porque estaban demasiado desprestigiados. Ellos se quedaron a la orilla del camino. Ellos observaron todos en silencio prácticamente lo que estábamos haciendo. Y cuando vieron aquella debacle, porque me consta, porque yo tengo amigos también de los partidos, nos decían, bueno, ustedes quisieron hacerlo así, ustedes nos sacaron a nosotros y nosotros no participamos en todo eso. Pero ¿qué pasa también? Que los mismos partidos políticos, ¿verdad? Que los que después dicen, bueno, tomen la rienda. Entonces hicieron la coordinadora, entonces salieron con la No, pero es que eso es vinieron con todo lo demás. No, pero espérate, te estás adelantando ahí, porque lo que pasó ahí fue que hubo una traición dentro de ese movimiento. Ok, fíjate tú, la coordinadora democrática, para que estemos claros, la juramento yo. El día 11 de abril a las 9:10 de la mañana en Fedecámaras, antes de que se produjeran esos actos. ¿Ok? Y yo quedé a la cabeza de la coordinadora democrática. Para ese momento, Pedro Carmona seguía siendo presidente, todo estaba normal, entre comillas. ¿Ok? Eso por ahí. Y los partidos políticos no fueron apartados por la sociedad civil, no. Chávez logró apartarlos del mundo político, los sacó y ellos no supieron renovarse ni supieron defenderse para ese momento. Y en el 2003, ahí es cuando los partidos políticos ven entre Carlos Ortega, Juan Fernández y Carlos Fernández que logramos acorralar al régimen y que lo teníamos de salida. Y que podía producirse nuevamente la salida de Chávez otra vez. Y ahí es donde ellos nos apartaron a nosotros. Exactamente. Y tomaron la rienda y se quedaron ellos como los actores principales. Y nos han llevado a lo que hoy estamos. A lo que hoy estamos. Y entre ellos, lo nombro con nombre y apellido. Henry Ramos Alú, sinvergüenza y canalla. Es que exactamente, ahí sí estamos los tres de acuerdo. Hubo un movimiento muy bonito. Yo me acuerdo que yo tuve una discusión con Radamés Muñoz, que en paz descanse aquí, porque dijo, es que hasta cuándo la oposición comete errores. Le dije, almirante, con todo el respeto que usted se merece, ¿qué más va a hacer la gente? No la oposición, la gente. Puso muertos, heridos, negocios, la vida, porque tú perdiste todos tus negocios y todo el mundo perdió sus negocios allá. Para que viniera alguien dentro del movimiento, se aprovechara del movimiento y dejara fuera a todos estos actores principales, léase Carlos Fernández, Carlos Ortega, Juan Fernández, Horacio Medina, toda esa gente que no tiene nada que ver con partido, y le dan un madrugonazo el 12 de abril, que es el día que mañana se conmemora, y entonces desvirtúan el movimiento y lo acaban porque lo acabaron. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que Carlos Ortega no formara parte de un gabinete, o Carlos Fernández no formara parte de un gabinete, si eran los que se habían ganado ese puesto con sudor y lágrimas? La gran pregunta que yo me hago es, ¿aprendimos algo? Carlos, ¿aprendimos algo? Ortega estaba ahí desde el principio con Carmona. Sí. Claro. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿cómo lo van a excluir? ¿Cómo lo van a dejar de lado? Además, más background político tiene Carlos Ortega que lo que tenía Carmona. Correcto. Totalmente. Así es. Correcto. ¿Okay? Venía de ganarle las elecciones sindicales del sector petrolero. Fue el primero que puso de rodillas a Chávez, Exactamente. ¿vale? Y tan difícil era acabarlo que tuvo que dejarlo ir. Porque era preferible tener un prófugo que tener un mártir preso. Porque a mí no me digan que a Carlos Ortega no lo dejaron salir. ¿Quién se escapa de Ramo Verde? Pues? Nadie. Bueno, ese cuento se lo puedo echar en otro día. ¿Verdad? Porque yo lo viví. Además, yo te voy a contar un pedacito cortico. Yo iba esa madrugada, día sábado, llevando a mi hijo a un partido de fútbol 4 o 5 de la mañana que salimos para jugar arriba en Melbourne, y le dije, el tocayo ya está en la calle, ya está libre. Sí, papá. Sí. Mi hijo tendría 14, 15 años. Le dije, ya lo verás, como pronto lo van a decir. Lo demás no se los cuento ahorita. Está bien, ese es motivo para que lo hagamos aquí.
La pregunta que yo me hago, ¿aprendimos algo de ese día del 20? Hace 20 años de lo que ocurrió. ¿Aprendimos algo? Yo creo que sí hemos aprendido. Otra cosa es que la clase política no lo ha aprendido, sigue trabajando para ellos con sus agendas particulares y personales, y la sociedad la han dejado de lado. Y es tanto así que ha aprendido la sociedad que lo que tú vistes en aquellos días del 2002, 2003, hoy en día un Guaidó con el respaldo internacional no levanta un alma en Venezuela. O lo dejó caer, mejor dicho. Bueno, no es que no levanta, lo levantó y con creces, pero bueno, lo levantó, dejó caer. Pero nunca. Las agendas ocultas siempre han estado dentro del sector político llamado opositor en Venezuela. Fíjate tú que es tan cierto eso que tú estás diciendo, que lo único que tiene el pueblo para protestar civilmente o cívicamente es no ir a elecciones. Y tú ves que convocan elecciones de acuerdo al gobierno con alguna parte de la oposición y van a elecciones con alacranes, con lo que sea. En vez de llamarlo de una vez, como dice Enrique Aristigueta, en vez de llamarlo de una vez gobierno, lo llaman alacranes o lo llaman vendidos o lo que sea. No, son gente del gobierno. Así es. Entonces, convocan elecciones y dice que votar. El régimen, nadie vota. Ese es el rechazo. Claro que no, esa es la protesta. Es que, Tocayo, el régimen creó su propia oposición. Claro. Y manda un mensaje democrático al mundo. Exactamente. Sí. Necesita vender. Como te dé la gana, pero el hecho es que a nivel mundial reconocen a una oposición que verdaderamente no representa los valores, principios y deseos de una sociedad, sino que representa los valores internos de esos grupos para seguir conviviendo y seguir chupando de las riquezas del país a través del régimen que le da las migajas. Mira, Carlos, y para terminar, ¿qué te parece esa nueva campaña que estamos viviendo de que el país se está arreglando? Bueno, eso es la mentira más grande. Una burla. Un país que no tiene libertades económicas, sociales, que no se respeta el derecho a poder hablar libremente, que no se respeta el derecho a vivir como quiere el ciudadano, pues ¿de qué va estamos? ¿De qué arreglo estamos hablando? Yo se lo acabo de decir. Yo tuve una entrevista hace 2 horas, y se lo acabo de decir, porque me hicieron la misma pregunta. La economía de Venezuela es una fantasía. La economía de Venezuela es para 250,000 personas, pero los 28 millones restantes están pasando hambre y necesidades todos los santos días. Pero se vende el bodegón. ¿De quién es el bodegón? ¿Quién compra en el bodegón? 250,000 personas. 300,000 personas. Eso es suficiente para llenar restaurantes y conciertos. Nada, suficiente, exactamente. Pero esa no es la realidad de la economía. No hay ningún crecimiento económico. Y hablando de que ahora, porque hubo la reunión entre esta administración y Maduro y tal y cual, la inversión petrolera. Señores, para hacer crecer la producción de petróleo en Venezuela, la inversión es cuantiosísima y el tiempo también es a mediano largo plazo. ¿De qué estamos hablando? ¿De que le va a permear algo a esa sociedad? Sí, migajas, sí. Pero eso no es una Venezuela que tenga una economía sólida, confiable, sustentable, que genere verdaderamente riqueza para sus ciudadanos. Mentira. Es para esos 250,000 o 300,000. Sí, pregúntale a un jubilado si se está arreglando su vida con $1.50 de jubilación. Exactamente. Entonces es una gran mentira. Pero ¿qué estamos viendo? Caemos en lo mismo. Una oposición que no dice nada de lo que tiene que decir, que no habla lo que tiene que hablar y que simple y llanamente de una u otra forma calla, otorga y convive con un régimen genocida. Carlos, ¿tú vislumbras alguna salida para Venezuela? No, a corto plazo no. A corto plazo no la vislumbra. Es que para comenzar esa reunión, a mi modo de ver las cosas, esa famosa reunión del fin de semana, hace 3 semanas, acabó con la oposición. Fíjate que a los 3 días... Mató a Guaidó. No, y a todos, porque ¿quién? Es que no hay. Ahora, ¿a dónde va? Pero mira una cosa. Un país que le pone
la cabeza de 15 millones a un personaje que está manejando a Venezuela, que le dice genocida, que le dice narcotraficante, que le dice corrupto, y manda a una alta delegación a sentarse a reunirse con él cuando ha reconocido a un gobierno, entre comillas, interino. Entonces está dejando de lado todo lo demás y se está sentando con el genocida, con el violador, con el narcotraficante. Lo reconoció a nivel mundial. Sí. Mira, Carlos Ortega acaba de escribirme, te manda saludos y te manda saludos a ti también, se confundió con la hora. Okay. Pero dice que si puede estar contigo para mañana. Mañana dile que sí, con toda seguridad. Y Carlos, si tú puedes mañana, volvemos a hablar los tres como hicimos una vez. Me avisa. Claro, me avisas Qué rico esta conversación, Carlos, y me alegra verte y verte bien. Verte bien, nos conocemos desde Valencia y hay que ver todo lo que hemos vivido en 20 años aquí. Y quiero darte las gracias, y que sepas que aquí estamos a la orden. Cuando tú quieras pronunciar cualquiera de tus opiniones, estamos abiertos. No, yo se está haciendo asiduo, porque ya yo lo entrevisté y estuvo excelente esa entrevista también, ahora que también por acá. Carlos. Sí, y muchas felicitaciones recibí de mucha gente y esta que acabamos de hacer, si ustedes están a gusto de enviármela, yo con mucho Seguro gusto. Que sí, por supuesto. Hoy mismo la tienes, en un rato más la tienes con toda seguridad. Y créeme que a mí me alegra ser parte de una conversación contigo, que fuiste un personaje tan importante para nosotros. Mira, uno de los días más alegres de mi vida fue el 11 de abril. Así es. Y 2 días después quizás fue el día más triste de mi vida. Sí. Pero yo disfruté y viví con mi familia lo que pasó ese día. Y yo no pierdo la esperanza de verlo. De nuevo. Bueno, yo tampoco las pierdo y sigo trabajando, luchando en la forma que puedo por una Venezuela libre, una Venezuela en la cual quizás yo no, pero que sí mis hijos puedan volver a Venezuela, ayudar a reconstruir a esa Venezuela que todos queremos, que todos ansiamos, porque no hay mejor país que Venezuela. No, lamentablemente hoy lleno de y lleno de mucha corrupción, pero la belleza venezolana no tiene comparación con nada. Pero lo vamos a rescatar. Amén. Rafael, gracias también por estar conmigo en este programa. Lo he disfrutado mucho de tu ayuda y de tu presencia. Y Carlos, gracias nuevamente por estar con nosotros. Amigo, Carlos Fernández, un hombre que anda aquí trabajando más que lo que ustedes imaginan, después de haber sido el protagonista y uno de los hombres más grandes que tuvo Venezuela en esos días. Así es. Porque nos alimentaba el ego político y el ego de lucha. Carlos, gracias por estar aquí. Gracias, Carlos. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Bueno, amigos, esto fue Así Es en el día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Mañana, como lo vimos en cámara, tendremos a Carlos Ortega y a Rafael nuevamente. Ha sido un placer. Gracias.